Bueno, vamos con el último punto del tema, que sería hablar del liberalismo en España, ¿no? O sea, el liberalismo es eh, el sistema político que nace a partir de las ideas de la Ilustración, la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿no? Y que eso se va a extender por toda Europa Occidental y, bueno, es la base del sistema político actual, ¿no? No hablaremos de todo el siglo XIX español, ¿no? Nos centraremos en esta parte del siglo XIX, en el inicio. En la otra parte ya la daremos en otra unidad. Y bueno, iniciamos el siglo XIX con una guerra, o sea, la Revolución Francesa, aparte de enfrentarse a toda Europa, también los franceses con Napoleón van a invadir otros países, entre esos países van a invadir España, ¿no? Napoleón va a quitar a los Borbones, Carlos IV y su hijo Fernando VII, que en aquel momento era el rey, les quita el trono y se lo entrega a su hermano José I, José I Bonaparte. Los españoles no aceptan a José I como rey, hay una sublevación general y se inicia una dura guerra de 6 años que se conoce como la Guerra de Independencia, aunque en la historiografía catalana también se llama la Guerra del Francés, ¿no? En Baleares es uno de los pocos sitios que no es invadido por los franceses porque al ser islas nos protege la flota inglesa, Inglaterra es enemiga de Francia y eso impide que sea invadida. Lo curioso de esta guerra de independencia, que es muy dura y que Goya refleja muy bien en sus cuadros del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo y en sus grabados de los desastres de la guerra, donde muestra toda la crueldad de la guerra. Se considera el primer corresponsal de guerra, por decirlo de alguna manera, porque es el primer pintor que muestra la guerra en toda su crudeza. Digo, es curioso que a la vez que nos enfrentamos a los franceses, copiamos sus ideas, o se copian sus ideas, ¿no? Entonces, en Cádiz, que es otro de los pocos sitios no conquistados, porque Cádiz es casi una isla, o sea, fijaos que está unido a tierra solo por este istmo de tierra, y por lo tanto la flota inglesa y las fortificaciones de Cádiz permiten protegerlo de los franceses, pues en Cádiz los españoles hacen su primera constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que es el Día de San José, y que se conoce como la Pepa. Y esa constitución imita totalmente lo que hemos visto, las ideas del liberalismo, ¿no? Soberanía nacional, el poder viene del pueblo, es bastante progresista, tiene sufragio universal masculino, o sea, no es sufragio censitario, divide el poder, para los españoles su rey es Fernando VII, no José I, y hay derechos, como veis aquí, de imprenta, de propiedad, no pueden entrar en tu domicilio sin tu permiso, de igualdad delante de la ley. Seguramente lo más conservador, que ahora me lo tapa aquí, es que el Estado se declara católico, confesional, ¿no? A diferencia de los franceses que separan Iglesia y Estado, aquí no, aquí se dice somos católicos. Se permiten otras religiones, pero nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Bueno, finalmente se acaba derrotando a los franceses con ayuda de los ingleses, de los portugueses, se acaban retirando. Fernando VII volverá como rey, que había estado prisionero, entre comillas, en Francia. Pero Fernando VII no quiere saber nada ni de constituciones ni de nada que se parezca. O sea, él quiere tener todo el poder, es un rey absolutista. Y al igual que pasa en el resto de Europa, la derrota de Napoleón significa durante un tiempo la vuelta del absolutismo, ¿no? Se persigue a los liberales, aquí los veis oprimidos. Cuando estos intentan sublevarse, si se les pilla, pues como aquí Torrijos y sus compañeros son fusilados, ¿no? O aquí, este grabado de Goya por liberal, se le da el garrote vil, ¿no? O sea, son años en los que el absolutismo intenta mantenerse y aquellos que siguen las ideas de la Ilustración, de la Revolución, los liberales, intentan cambiar esto, pero ya os digo, salvo 3 años, el trienio liberal que conseguirán volver la Constitución de Cádiz, se mantiene el absolutismo. A la vez, España, que ha estado bastante entretenida con la guerra de independencia y con estas luchas internas, pierde todo su imperio colonial en América. Si la guerra de sucesión había perdido lo que le quedaba del imperio en Europa, ahora prácticamente perderá todas sus colonias en América, que seguirán el ejemplo de Estados Unidos, que intentarán establecer repúblicas de carácter también liberal, ¿no? Y a España solo le va a quedar Cuba
y Puerto Rico, aparte de Filipinas en Asia, como únicas colonias, ¿no? Aquí tenéis varios de los líderes independentistas americanos, ¿no? Seguramente el más destacado es Simón Bolívar, que intentó crear unos Estados Unidos de América del Sur, pero no le salió bien. ¿Mm? Bueno, cuando muere Fernando VII hay un problema. Solo ha tenido una hija, Isabel, y en España hasta ese momento las mujeres no podían reinar, pero él cambia la ley en el último momento para que su hija reine, que era una niña en aquel momento de 4 años, ¿eh? No era todavía esta señora que veis aquí. O sea que de momento es la reina, pero es una niña y su madre, María Cristina, era regente. Pero el hermano de Fernando, Carlos, no acepta esto, él quería ser rey, y si no reinaban las mujeres, él era el rey, y él es absolutista, él quiere mantener el absolutismo, y Isabel y su mamá, María Cristina, se van a apoyar en los liberales. ¿Mm? Con lo cual, a partir de este momento tenéis también, a lo largo del siglo XIX, tres guerras entre los liberales y aquellos que apoyan a Carlos y luego a sus sucesores cuando este muera, los carlistas, ¿no? Que lo que quieren es un régimen más absolutista. Pero bueno, estas guerras las irán ganando los liberales y en España a lo largo del siglo XIX lo que se irá consolidando es el sistema liberal, ¿no? Lo que pasa es que, como os he puesto en ese apuntes, el liberalismo español tiene unas características que lo hacen un poquito distinto al francés o al inglés o a otros países. Aquí los militares tienen mucho poder, los dirigentes de los partidos políticos son militares, todos. Narváez del Partido Moderado, del Partido Progresista, O'Donnell del Partido Liberal, son todos militares. Con lo cual hay muchos golpes de Estado, que en aquella época se llaman pronunciamientos, hay mucha inestabilidad, o sea, hay un montón de constituciones que no voy a tener el mal gusto de hacerlas aprender en cuarto de eso, ¿no? Pero se cambia de constitución constantemente, ¿m? Según quien suba al poder. Eso da una sensación de muchísima inestabilidad. Y luego se manipulan las elecciones también. ¿M? O sea, constantemente hay manipulaciones de elecciones, sobre todo cuando hay sufragio censitario, que es casi todo el siglo XIX, pero también cuando hay sufragio universal masculino, ¿no? Se hace votar a los muertos, hay más votos que gente, los empresarios presionan a los obreros, se compran votos, con lo cual las elecciones no son muy limpias, que digamos, ¿no? Y esos son los grandes problemas, o uno de, todavía habrá más, ¿no? Pero sobre todo estos dos son dos grandes problemas del liberalismo español. Bueno, ya os digo, es una visión muy general. En clase, a ver, bueno, a partir de lo que me digáis también, si le puedo dedicar un poquito más de tiempo a algún aspecto, ya me diréis. ¿M? Pero bueno, con esto yo creo que más o menos es suficiente, ¿no? Que tengáis una idea del liberalismo en España. Y ahora